a comentar alguna cosilla sobre el Paraninfo y al final nos despediremos. Como os comentaba, también es el lugar en el que se celebran los actos más solemnes del curso académico. Ejemplo, y el primero de todos, el acto de apertura del curso. A finales de septiembre, más o menos, pues hay un acto, son ceremonias muy curiosas. Bueno, pues eso, vienen el rector, las autoridades, los catedráticos, bueno, con su uniforme. Suele venir también siempre, si no todo el orfeón universitario, una parte importante, y cantan alguna pieza de música, digamos, entre comillas, normal, y al final el himno de la universidad, de todas las universidades, que es el Laudeamus Igitur. Y bueno, pues veis que está decorado también con una serie de retratos. El primero de la izquierda es el Papa Alejandro VI, el primero de la derecha el rey Fernando el Católico, y luego pues un montón de gente. El tercero es el botánico Cabanilles, por ejemplo, el rector Blasco, está ahí también al lado de la puerta. El tercero por la izquierda, mirando hacia la puerta, es el canónigo Liñán. Seguramente recordaréis que en la Plaza de la Virgen, en ese jardinillo que hay ahí al lado de la basílica, hay una fuente, y arriba de la fuente un busto de un personaje, y pone la leyenda simplemente al canónigo Liñán. Pues ahí está el canónigo Liñán, y es que este hombre fue el primero que elaboró, en plan serio diríamos, y con todas las condiciones técnicas, un proyecto de traída y distribución del agua potable en Valencia. Es un personaje que llama un poco la atención porque es mucho más bajito que el resto y así un poco, diríamos, mal cargado, ¿no? Y es que, bueno, y aprovecho para contaros que con ocasión de una visita de un grupo de amas de casa, me parece que eran de Otos o Bélgida, un pueblo de ahí del Valle de Albaida, pues un poco con todo este comentario y tal, me coge una señora así del brazo y dice en valenciano: escolta, por favor, aquel baixet y en cara de mala ayer, ¿quién es? Bueno, pues es un arzobispo de Valencia que se llamaba don Francisco Fabián Fuego. Nosotros seguro que tiene cara dedicada y como muchos de los personajes que hemos nombrado, pues la gran mayoría tienen cara dedicada también. Luego veis aquí una serie de nombres, pues eso, de gente que tiene que ver con la historia de la universidad. Como remate otra vez el escudo de la ciudad, Valencia nos dice chicos, esto lo dice yo. Y bueno, pues ahí veis una serie de listas de personajes de distintas especialidades, de ciencias, de letras, autores de teatro, profesores de derecho, 5 santos, 2 papas, 4 arzobispos, los de abajo obispos, y por aquí lo mismo. Y si os fijáis, todos son grupos de gente, menos uno que yo digo que el pobrecillo está solo. ¿Lo habéis visto ya? Uno que está solo. Mateo Orfila. Bueno, Mateo Orfila es un personaje curioso. Todos los que hay en las listas son grandes hombres. Mateo Orfila es estudiante. Estuvo en Barcelona también con otra beca del ayuntamiento. Después pasó a París, estudió en la Sorbona Medicina y Química, se nacionalizó francés y fue decano de la Facultad de Medicina de París y fue un gran especialista y de hecho es el primer tratado que se escribió en Europa, lo hizo él, un tratado sobre tóxicos y venenos. De manera que además cuando en París moría alguien que se sospechaba que había podido ser envenenado, lo llamaban para que fuera como perito, ¿no? Para decir si la muerte había sido por matar ratas o por ácido sulfúrico. Y ahí estaba el Mateo Orfila. Hasta no hace muchos años, en este momento la verdad es que no lo sé, pero en París existía el Museo Orfila, un museo dedicado pues eso, a recordar su memoria y a exponer cosas relacionadas con los venenos y con todo esto. Y otra cosa, seguramente todos habéis visto la película o leído la novela o las dos cosas, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, de Humberto Eco.
Bueno, pues Umberto Eco, en la novela y en la película, toda esa trama que hay de envenenamientos de frailes y tal y que cual, está basado en... y lo que dice, es en valenciano, lo podríamos traducir más o menos como amad sabiduría y buen saber después de Dios. Un poco pues lo que comentábamos, que en aquellos tiempos, digamos que toda la vida giraba alrededor de la idea de Dios. Y bueno, chicos y chicas, esto es casi todo. Si tenéis alguna pregunta, la planteáis, y si no, lo último que ya os digo, y como advertencia seria, es que no os olvidéis de ser felices. Hay una cosa, me gustaría que explicara simplemente, antes de que se vaya, esto que lleva aquí, lo veis, que pone voluntariado cultural. El escapulario, como estoy todo el rato rezando, pues me he puesto el escapulario. El voluntariado cultural es un movimiento, digamos, que hay dentro de la universidad. Bueno, hay voluntariado en general y de muchas especialidades. Pues, por ejemplo, por recordar y algo que oímos muchas veces, lo del Alzheimer, pues hay estudiantes jóvenes y no tan jóvenes. Yo soy estudiante de una cosa que se llama la NAUGRAN, que es unos cursos que dan para mayores de 55 años. Y entonces, bueno, pues la universidad organiza todos los años los cursos de voluntariado. Pues, Alzheimer, de atención a los dependientes, a mujeres embarazadas, bueno, y también una de las especialidades es el voluntariado cultural. Entonces, para integrarse en el voluntariado cultural, no me importaría, me gustaría incluso hacer esto también, hay que ser alumno de la universidad o pertenecer a una asociación que se llama Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Académica. Creo que se llama de los masivos de una asociación, pues es muy barata en cuanto a la clase, ¿no? Y todos los años se organizan estos cursos. La semana pasada, por cierto, terminó uno de voluntariado cultural. Este año no había muchos, pero 8 estudiantes. Bueno, a los que se les dan 4 sesiones, contándoles primero qué es el voluntariado, después ya qué es la universidad, y el último numerito, digamos, del curso es que un voluntario cultural veterano, digamos, les da a los que acaban el curso una visita al edificio, igual que nosotros hablar con vosotros, un poco más de detalle, y además esto pregunta mucho, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? En la sesión esta, la hice yo, estábamos ahí los 8 ellos y yo formando un círculo y comentando cosas, y de pronto vemos un tío que viene por aquí por la galería, se para a dos, se pone en medio del círculo, por favor, ¿me pueden ayudar? Que no he comido y no sé qué. Sí, y luego me acuerdo que aquellos comentaban, mira, porque bueno, se solucionó rápidamente, ¿no? Y aquellos dijeron, pues este pequeño incidente también nos ha servido para qué hacer en un caso parecido, ¿no? Para saber qué hacer. Y bueno, pues, y el voluntariado cultural entonces no cobramos, claro, por supuesto, porque somos voluntarios. Estamos protegidos, digamos, por un seguro de responsabilidad civil que paga la universidad, pues eso para, si hay algún incidente o alguna cosa, tener cobertura legal. Y luego lo que sí que hacen también es que si en la visita, como he hecho yo, pues subes una botella de agua o te tomas antes o después un cortado, te lo pagan también. Bueno,
ahora